Gracias a la gentil invitación de GACAL Escuela de Derecho, me complace participar en Tribuna Constitucional. Y en esta ocasión les voy a comentar de un caso especialmente interesante que llegó a desarrollarse con una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el mérito de este caso? Pues que versa sobre una materia que no es recurrente en nuestro escenario jurídico. Me refiero a la operación acordeón, que además tiene la particularidad de que en dicho tema comulgan cuestiones jurídicas, económicas y financieras, que adicionalmente es la primera sentencia en el Perú que se dicta sobre la operación acordeón y una de las pocas sentencias en materia estrictamente societaria en la que se pronuncia el Tribunal Constitucional. Y cuestión aparte, podemos brindar algunos comentarios del caso porque nosotros participamos como abogados de la parte demandante que después de una larga batalla judicial, primero administrativa, luego judicial e incluso en sede constitucional, pues obtuvimos un fallo favorable. ¿De qué se trata la operación acordeón? Básicamente es una operación de reducción de capital a cero y el inmediato incremento del capital social. Por eso el nombre acordeón, porque el capital social baja y sube inmediatamente en una misma junta general de accionistas. Los acuerdos se adoptan en una misma junta. A eso en la práctica empresarial se le conoce como operación acordeón. Y subrayo en la práctica empresarial porque vale la pena precisar que hasta el día de hoy no es una figura expresamente regulada en la legislación societaria. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de esta operación acordeón, estamos pues ante una operación combinada de reducción del capital a cero y de simultáneo aumento del capital social. Y ahí está la particularidad justamente de este negocio. Incluso la doctrina ha llegado a decir que esta figura sirve normalmente a un propósito de saneamiento financiero y de reintegración del capital cuando una sociedad ha perdido su patrimonio y trata de reestructurarse y de esta manera eludir o evitar la disolución. La doctrina también agrega que con este procedimiento se trata de enjugar las pérdidas acumuladas y recapitalizar a la sociedad a través de la obtención de nuevos recursos propios. Y sin lugar a dudas, sirve la operación para propósitos sanos, pero lamentablemente, como puede ocurrir con otras figuras jurídicas, también podría servir para propósitos malsanos, es decir, donde se cometa un abuso de la posición mayoritaria de ciertos accionistas en perjuicio de accionistas minoritarios, como aconteció en el caso que les voy a comentar. En la práctica empresarial se considera que hay varias finalidades atendibles a partir de la operación acordeón. Por ejemplo, la decisión de los accionistas de desligarse de la sociedad mediante la liquidación de cada uno de su cuota de participación y ceder su cuota de participación precisamente en la estructura formal de la compañía a un grupo de accionistas que estén interesados en la adquisición. También se considera que esto va a servir para la reactivación de una sociedad latente o con pérdidas cuyos antiguos socios, por sí o con nuevos accionistas, llevan a cabo una auténtica refundación de la empresa, porque es como si la empresa empezara de cero. Baja su capital, aumenta su capital, es como una refundación, como un nuevo comenzar. Entonces, pueden apreciar ustedes que hay razones atendibles, no solo jurídicas, sino incluso de mercado,
económicas o financieras que sustentan esta operación acordeón. Sin embargo, el asunto no es pacífico, y ahí está lo atractivo del tema, porque también se han brindado críticas sobre esta operación, críticas en la doctrina. Por ejemplo, hay quienes sostienen que la sociedad ya se encontraría en causal de disolución, precisamente atendiendo a su situación patrimonial. Una segunda crítica es que la reducción del capital social vulnera los principios de integridad e intangibilidad precisamente del capital social. No falta quienes sostienen que la reducción del capital social a cero requiere necesariamente la unanimidad de los socios. Por esas críticas y otras más, entonces, es que el asunto se torna especialmente controvertido. Y no solamente esto se discute pues en el derecho peruano, sino también en el derecho extranjero. Por ejemplo, un caso interesante sobre la operación acordeón aconteció hace algunos años en España, con un caso denominado La Princesa, en el cual la Dirección General de los Registros y del Notariado de España se pronunció contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles a inscribir una escritura pública de reducción de capital social, precisamente tratándose de una operación acordeón. Sin perjuicio de las críticas que se han formulado y que pueden formularse en torno a la operación acordeón, lo que sí queda claro es que esta operación no puede afectar instituciones fundamentales del derecho societario, como por ejemplo el derecho de suscripción preferente, que es la materia central, entre otras que se discutieron, claro está, pero es la materia central en el caso que conoció el Tribunal Constitucional del Perú. Entonces, siendo ello así, corresponde atender a que debe darse esta operación acordeón sin perjuicio que se respeten algunas condiciones que ya la doctrina extranjera ha anotado. Número 1. Que el capital deberá aumentar hasta una cantidad igual o superior a la de la cifra mínima legal. Claro, esto en países donde la legislación exige un capital mínimo, que no es el caso del Perú, aunque debería ser así. Número 2. Que ha de respetarse en todo caso, y esto es importante para lo que estamos analizando, el derecho de suscripción preferente de todos los accionistas. Número 3. Que la eficacia del acuerdo de reducción de capital social queda supeditada a la ejecución simultánea de la ampliación del capital social, precisamente para que vaya a cumplirse esta operación acordeón, baja y sube el capital. Número 4. La inscripción del acuerdo en el registro mercantil, dice la doctrina española, que se ha pronunciado expresamente sobre el particular, ha de practicarse al mismo tiempo que la del acuerdo de ampliación del capital social, por lo que ambas operaciones habrán de ejecutarse debidamente. Ahora bien, si este caso de operación acordeón lo analizamos a la luz del derecho de suscripción preferente, que es el aspecto que queremos centrar en nuestro análisis, tenemos varias cuestiones por anotar respecto al instituto del derecho de suscripción preferente, que por cierto no hay que confundirlo con el derecho de adquisición preferente. Derecho de suscripción preferente es respecto a acciones nuevas, es el derecho de suscribir acciones nuevas con preferencia a otros. El derecho de adquisición preferente es el derecho para adquirir
acciones circulantes, ya no acciones nuevas, con preferencia a otros. Ciertamente se parecen ambas figuras porque ambas implican derechos, ambas otorgan preferencias, pero la diferencia fundamental está que una se refiere a la suscripción y otra a la adquisición. ¿Qué cosas se suscriben? Acciones nuevas. ¿Qué cosas se adquieren? Acciones circulantes. Pues bien, centrémonos en el derecho de suscripción preferente en la sociedad anónima, en el aumento del capital social por incremento del valor nominal de las acciones. Paréntesis. Cuando aumente el capital social, esto puede producir dos efectos: que se crean nuevas acciones, que es el caso más común, o que aumente el valor nominal de las acciones existentes. En este último caso, no se crean nuevas acciones, sino que las acciones que ya existían van a aumentar su valor nominal. Entonces, pues el análisis es bastante simple. Si es que no van a crearse nuevas acciones, obviamente no hay derecho de suscripción preferente, porque no hay nada que suscribir. Por lo tanto, en este primer supuesto, en que el capital social aumenta por aumento del valor nominal de las acciones existentes, no hay derecho de suscripción preferente. Reitero, porque no hay nada que suscribir. Segundo caso, el derecho de suscripción preferente en la sociedad anónima en el aumento de capital social por capitalización de créditos. Aquí hay que diferenciar dos casos. Uno es la capitalización de créditos ordinarios, en la cual los créditos que tenía un acreedor van a convertirse en un aporte al capital social, y ese acreedor se convierte en accionista y por lo tanto, por aquel otrora crédito, recibe ahora acciones, para lo cual la sociedad tiene que crear acciones. En ese supuesto, ¿habrá derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales? La respuesta es sí. Ahí existe el derecho de suscripción preferente. Mas no sucede en un segundo caso, también de capitalización de créditos, que se da en las obligaciones convertibles. Las obligaciones convertibles se produce cuando la sociedad emite obligaciones, como bonos, las cuales tienen la posibilidad de convertirse en acciones. ¿Y quién va a decidir eso? Lo decidirá al final ejercer ese derecho el obligacionista. En vez que se le pague en efectivo, se le pagará en acciones. Para eso, la sociedad tiene que crear acciones. Así es. Y en ese momento, ¿el accionista tendrá derecho de suscripción preferente? No, no lo va a tener, porque la Ley General de Sociedades se encarga de decir que no hay ese derecho en este supuesto. Y tiene sentido, porque si se ejerce ese derecho, habría la posibilidad que el obligacionista ya no pueda convertir sus obligaciones en acciones, lo cual no tendría sentido porque esa convertibilidad fue una de las condiciones de la emisión de acciones. Entonces el asunto tiene que retroceder un poco más, porque sí existe el derecho de suscripción preferente, pero no en el momento en que las obligaciones se convierten en acciones, sino antes, cuando se emiten esas obligaciones convertibles. Entonces, vean esto puntualmente. Existe el derecho de suscripción preferente para suscribir obligaciones convertibles, pero no existe derecho de suscripción preferente para suscribir las acciones en que se convirtieron las obligaciones. Parece un juego de palabras,
pero en realidad se trata de dos momentos distintos y que tiene sentido que precisamente así se trate. Y esto que les comento está tipificado en la Ley General de Sociedades. Tercer caso, el derecho de suscripción preferente en la sociedad anónima para los titulares de acciones sin derecho a voto. Ustedes sabrán que nuestra legislación societaria permite la existencia de acciones con derecho a voto, que es lo regular, y de acciones sin derecho a voto. Pero en uno y en otro caso, el derecho de suscripción preferente es un derecho mínimo del accionista. De modo tal que independientemente que tengamos acciones con derecho a voto o sin derecho a voto, se mantiene este derecho de suscripción preferente, que valga la oportunidad para decir que su objetivo primordial es mantener la participación porcentual del accionista dentro del capital social. ¿Y por qué interesa mantener ese porcentaje de participación? Porque los derechos van a estar en razón de su participación porcentual. Por ejemplo, no es lo mismo que un accionista tenga el 20% de participación a que tenga el 19%. Parecería exagerado, donde la diferencia, oiga, es mínima. Sin embargo, no es lo mismo porque hay una diversidad de derechos que la Ley General de Sociedades otorga al accionista a partir del 20% de titularidad, como solicitar la convocatoria a Junta General de Accionistas o solicitar la realización de auditorías especiales. Entonces, mantener el porcentaje de participación es fundamental, más aún cuando estamos hablando de una sociedad anónima, capitalista, donde los votos no se cuentan por personas, sino los votos se cuentan por acciones. No es lo mismo entonces tener más o menos acciones. Eso va a redundar en la capacidad de control que se vaya a tener o no dentro de la sociedad. Ahora bien, la regulación del derecho de suscripción preferente, que está contenida en el artículo 207 de la Ley General de Sociedades, también abarca supuestos de inexistencia del derecho de suscripción preferente. Y hay que distinguir cuando no se puede ejercer este derecho y cuando no se tiene el derecho. No se puede ejercer el derecho cuando es un socio moroso. Y es que tiene sentido. Oiga, si no ha cumplido con pagar las acciones que actualmente tiene y respecto a las cuales es moroso, ¿qué sentido tendría permitirle de que suscriba más acciones? Primero que pague lo que adeuda. Eso es el supuesto en el que no se puede ejercer el derecho de suscripción preferente. Distinto es cuando no existe este derecho. No existe, ya vimos su caso, en el tema de conversión de obligaciones en acciones. El mismo fundamento, es decir, que ya hay una suerte de dueño natural para esas acciones, se da en otro supuesto, en las llamadas stock options, opciones sobre acciones. Cuando se otorgan opciones a ciertos accionistas, para que estos puedan ejercer el derecho de optar por suscribir acciones. Ese derecho que se está otorgando y que está contenido en el artículo 103 de la Ley General de Sociedades, lo que en la práctica comparada se denomina stock options, nuestra ley no le llama así, opciones sobre acciones, simplemente dice, pues es un mecanismo para que un accionista o alguien que no es accionista vaya a suscribir acciones. Pero el derecho se otorga, como dice ese artículo, a ciertos accionistas. Entonces, ¿los que no ejercen el derecho se van a perjudicar? ¿Se verán diluidos? Claro que sí. Es por eso que ese es uno de los poquísimos artículos donde se exige unanimidad de votos para que se pueda acordar dicha figura. Entonces nadie se perjudica.
en el sentido que los accionistas habrán aceptado eso. ¿Y por qué lo aceptarían? Porque quizás le están otorgando esas opciones a lo que se denomina un socio estratégico, alguien que lo queremos en la sociedad porque nos brinda una posición estratégica más allá que un aporte al capital. Y otros supuestos de inexistencia de este derecho se da en el aumento de capital social en la sociedad anónima abierta, atendiendo a su propia naturaleza abierta en el mercado y también en la reorganización de sociedades. Tenemos que analizar ahora la exclusión del derecho de suscripción preferente. ¿Se puede excluir este derecho en la sociedad anónima mediante el estatuto social? En la legislación peruana la respuesta es negativa. No se puede dar eso, pero hay países que sí lo permiten. Por ejemplo, Colombia lo tiene regulado en este supuesto, pero aquí no, porque si bien se pueden agregar diversos pactos al estatuto social, hay que tener en consideración que la ley societaria establece que deben ser pactos lícitos, e incorporar un pacto en este sentido en el Perú sería ilícito, ya que estaría vulnerando uno de los derechos mínimos de todo accionista. Y cabe preguntarse si es posible la exclusión del derecho de suscripción preferente en la sociedad anónima mediante acuerdo de Junta General de Accionistas. La respuesta sigue siendo negativa en el Perú. Hay países que lo permiten, como España, pero no es el caso. ¿Y cabe la exclusión de dicho derecho en la sociedad anónima mediante un convenio parasocietario? Es una figura que se practica, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se contempla el pacto de exclusión individual y el acuerdo de aportación forzosa, figuras que no están contempladas en nuestra legislación y que tampoco serían admitidas por las razones antedichas. Finalmente, ¿existe este derecho de suscripción preferente en la sociedad comercial de responsabilidad limitada? La respuesta es sí, aunque no está expresamente regulado en la legislación para dicha forma societaria, realizando un análisis finalista, es decir, atendiendo a la finalidad de la norma, un análisis histórico, viendo la norma anterior de los años 60, y un análisis sistemático, analizando el tema de la sociedad de responsabilidad limitada en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, tomando como referencia la sociedad minera de responsabilidad limitada. Por esas y otras razones se concluye que el derecho de suscripción preferente también existe para la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y por último, ¿y para las otras formas societarias existe? Sí, existe. ¿Cómo no va a existir si esta figura del derecho de suscripción preferente en buena cuenta atiende a la participación del socio? Es decir, está preocupándose por la posición del socio, casi la posición personal. Si existe en una sociedad capitalista como es la sociedad anónima, ¿cómo no va a existir en sociedades personalistas? Oiga, quien puede lo más puede lo menos. Entonces, la interpretación jurídica nos debe llevar a sostener que en una SRL también existe la figura, y la integración jurídica ante una laguna del derecho nos lleva a decir que también existe la figura para otras formas societarias. Ahora bien, yendo un poco más allá en la materia, tenemos que considerar la adquisición de la sociedad de sus propias acciones. Adquisición por la sociedad de sus propias acciones. Es una figura permitida en la Ley General de Sociedades, excepcional, claro está, pero permitida. Cuando la sociedad adquiere sus propias acciones, ¿esto implica una reducción del capital social? No necesariamente. No necesariamente, porque podría ser que no se adquiere con cargo al capital social, sino con cargo a beneficios y reservas libres. En ese caso, entonces, no se reduce el capital social y no habría todo este análisis por realizar.
También hay que considerar que la adquisición podría darse a título gratuito y en ese caso tampoco se afecta el capital social. ¿Cómo se ejerce el derecho de separación del socio en una sociedad? Bueno, habrá que tener en consideración si es que van a amortizarse las acciones con cargo al capital social o con cargo a beneficios y reservas libres, o si no se van a amortizar las acciones, porque solo en el primer supuesto esto conlleva una reducción del capital social, mas no en los siguientes supuestos, como en el caso anterior. Entonces el análisis tiene que ser completo. Ahora bien, yendo específicamente al caso que les comenté que llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional, me refiero expresamente al expediente número 00228-2009, que llegó al Tribunal Constitucional en el caso de Flor de María Ibáñez Salvador versus la empresa agraria Chiquitoy, Sociedad Anónima y otros. En este caso, todo parte de la afectación del derecho de suscripción preferente que se da con motivo de una operación acordeón. A falta de pronunciamiento expreso de la legislación societaria peruana, el Tribunal Constitucional declara en este caso la constitucionalidad de la operación acordeón, siendo importante porque, como les había dicho, constituye la primera sentencia en el Perú que se pronuncia sobre esta operación, sobre la cual hasta el día de hoy no hay siquiera una regulación en la Ley General de Sociedades. Pero el Tribunal Constitucional anota que es constitucional dicha operación acordeón siempre y cuando se respeten los principios, los derechos y los valores constitucionales, por lo que deberá observarse los derechos fundamentales de los socios minoritarios, como es el caso del derecho de suscripción preferente, que es precisamente lo que se había vulnerado en este caso. Se trata pues de una meritoria sentencia constitucional que hizo justicia después de un largo litigio de varios años y que se consigue ciertamente la sentencia de una manera bastante ajustada con el voto de los magistrados del Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional, pero finalmente se consigue y hay un pronunciamiento interesante que luego vamos a anotar. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? Todo parte en el año 2007, cuando la señora Ibáñez interpone una demanda de amparo contra la empresa agraria Chiquitoy y otras empresas más del Grupo Gloria. El Grupo Gloria está en el negocio azucarero y esto se daba ahí. Y entonces surge este proceso, se inicia este proceso de amparo cuando todo esto estaba involucrado, por cierto, en un procedimiento concursal, por lo que también es parte de este proceso de amparo el Indecopi. Entonces se solicita la anulación de los acuerdos adoptados en una junta de acreedores del año 2006. En específico, lo que se solicita es de que se vaya a anular los acuerdos en torno a los siguientes temas. Número 1, la aprobación de una adenda. Número 2, la aprobación de la reducción del capital social a 0. Número 3, la aprobación del aumento del capital social por capitalización de créditos con invitación únicamente de los acreedores de la clase C. Y número 4, la aprobación de la capitalización de créditos de las empresas Cartabio y Fodinsa y todos acuerdos derivados de la aprobación anterior. Lo central de esto, porque hay varios temas en discusión, pero lo central de esto era la operación acordeón. Los derechos que se consideraban afectados por la demandante eran sus derechos a la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, el debido proceso corporativo particular
y el derecho a la interdicción a la arbitrariedad. Destaco muy especialmente el derecho al debido proceso corporativo, porque el debido proceso no solamente se da a un nivel judicial, aún dentro de una empresa deben respetarse garantías mínimas para los procesos corporativos que se dan dentro de esta empresa, como por ejemplo la exclusión de un accionista. Además, se solicitó que se le restituya su derecho de propiedad sobre las acciones que la señora Ibáñez tenía en esta empresa agraria Chiquitoy y la restitución de todos los derechos que de esta condición pues derivaban, ¿no? Porque al perder su condición de accionista, como sucedió en una famosa junta de accionistas, pues perdía todo lo que venía de la mano con esto. Fundamentó su pedido indicando que en la junta de acreedores, de modo arbitrario y a través de un procedimiento irregular, se había procedido a la aprobación, como ya dijimos, de una adenda, se acordó la reducción del capital a cero, se aumentó el capital social por capitalización de créditos ordinarios de determinados acreedores, y lo cierto es que se le dejó fuera del juego a esta accionista. Es decir, llegó a una junta siendo accionista y salió de ella sin serlo, habiendo perdido en ese momento $500,000 de soles aproximadamente. Entonces, si vamos nosotros a los hechos del caso, ahí están los puntos relevantes, ¿no? Esto había generado que en una junta de acreedores se adopten los acuerdos que hemos mencionado. En el aviso de convocatoria a la junta de acreedores se había anotado como agenda la modificación del plan de reestructuración, la reducción del capital por restablecimiento del equilibrio dentro de la sociedad y el aumento de capital por capitalización de créditos. En el aviso se había convocado a los accionistas, por eso acude el accionista a esta junta. Se lee una propuesta de modificación del plan de reestructuración, se decide capitalizar 1.000.000 de Cartabio, 1.000.000 de Fodinsa. Luego debería venir el derecho de suscripción preferente, esto no se da, y entonces ahí viene todo el problema en el desarrollo de la junta, porque no se le permite ejercer su derecho, ya estaba por terminar, interviene el accionista, quiere que se le respete su derecho de suscripción preferente, hay duda del presidente de la junta, finalmente no se le permite. Entonces, después de esto viene una impugnación de los acuerdos, se apela al tribunal del Indecopi, se interpone una demanda de acción de amparo, luego esto sigue su curso, llega en apelación a la Corte Suprema y finalmente un recurso de agravio constitucional, de manera que así llega al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la decisión del Tribunal Constitucional? Tras un extenso análisis, porque ustedes pueden revisar la sentencia, y es bastante amplia, tras un extenso análisis sobre la procedencia del recurso y sobre el contenido de los derechos afectados, donde se analiza el derecho de propiedad, el contenido constitucional del derecho de suscripción preferente de los accionistas, vinculándolo al derecho a la libre iniciativa privada, entre otros, después de todo eso, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y ordena a las empresas demandadas que cumplan con restituir a la demandante la titularidad de todas las acciones que poseía en la mencionada empresa, restituyéndole su calidad de accionista con todos los derechos que de esa condición se derivan. El Tribunal Constitucional admite que el derecho de suscripción preferente no pertenece al contenido constitucional del derecho a la propiedad o libre iniciativa privada en principio. Sin embargo, sostiene que existen circunstancias como la reducción del capital social a cero y la pérdida de la condición de accionista que permite una protección constitucional del referido derecho. ¿Cuál es el análisis crítico de este caso? El análisis crítico tiene que girar en torno a tres cuestiones iniciales. La junta de acreedores incurre
en ejercicio abusivo de un derecho. Número 1. Número 2. El acuerdo de la Junta de Acreedores es impugnable. Y número 3. La demandante sí podía ejercer su derecho de suscripción preferente. Son 3 puntos fundamentales para entender el caso. La sentencia desarrolla varias cuestiones trascendentes para la materia. Por un lado, que la operación acordeón, dice la sentencia, debe ser idónea y necesaria. La admite en cuanto sea idónea y necesaria. Punto 1. Punto 2. El accionista que no esté de acuerdo con esa operación debe poder ejercer su derecho de separación. Y número 3. El accionista que sí esté de acuerdo con dicha operación debe poder ejercer su derecho de suscripción preferente. Resalto estos 3 puntos de la sentencia porque tienen sentido y razonabilidad. Oiga, la operación acordeón es una operación excepcional. Entonces, no se puede dar sin ninguna razón o fundamento. Tiene que ser, como dice el Tribunal Constitucional, idónea y necesaria. Y luego viene un abanico de alternativas en la cual se adopta una posición que considero es salomónica. Oiga, ¿el accionista está o no está de acuerdo? Porque si no está de acuerdo, tiene derecho a irse de la sociedad. Ese es su derecho de separación, lo cual tiene sentido porque él no podrá frenar que los otros adopten el acuerdo. No puede frenar porque no tiene el voto necesario. No puede frenar a los demás, pero tampoco le pueden obligar a que continúe aquí viendo afectada su posición. Entonces, si no está de acuerdo, se va y lo hace vía el derecho de separación. Y si está de acuerdo con la operación, o sea, no se va, se queda, no se queda para ser diluido, se queda para poder ejercer su derecho de suscripción preferente. Entonces, las salidas son bastante razonables. Si no quiere seguir en este escenario, se va. Y si quiere seguir en este escenario, se queda, pero ejerce el derecho de suscripción preferente. No puede ser que se quede y al final de cuentas no le permiten ejercer el derecho y entonces es diluido. La pregunta sería entonces, ¿para qué se quedó? Mejor se hubiese ido, ¿no? ¿Cuál es el fallo? Ya lo dijimos, ¿no? Que se ordena a las empresas que cumplan con restituir a la demandada la titularidad de las acciones que poseía en esta empresa. Este fallo, que se da en la resolución comentada del Tribunal Constitucional, se obtiene con una votación muy ajustada, 3 votos a favor, 3 votos en contra y el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Luego hubieron algunas solicitudes de aclaración de la sentencia, pero finalmente se termina en lo que estamos comentando. Ahora bien, ¿qué cosa se vulnera aquí? En este caso, se vulnera el derecho de propiedad, la libre iniciativa privada, la asociación, el debido proceso corporativo particular y la interdicción a la arbitrariedad. 5 cuestiones importantes, pero específicamente en materia societaria. Se pronuncia el Tribunal Constitucional y eso es lo interesante de la sentencia, porque normalmente no encontramos sentencias constitucionales que se pronuncien sobre temas societarios. En torno al derecho de suscripción preferente, es de resaltar el considerando 60 de la sentencia comentada, donde dice: en el caso subexámine, la recurrente alega la vulneración de su derecho de suscripción preferente, con sustento en 3 razones, y se citan las 3 razones que la demandante había mencionado, para luego, en el análisis, sostener específicamente en el considerando 71. En el presente caso,
Si bien algunas de las exigencias establecidas en la presente sentencia, como el derecho de oposición, no podían ser conocidas por las empresas demandadas, dado que son producto de un proceso de ponderación delicado y de una concreción constitucional compleja llevada a cabo, el carácter lesivo de las condiciones en que se llevó a cabo la mencionada reducción a cero y aumento del capital social va más allá de dicha determinación fundamental y ha afectado desde el propio establecimiento de un procedimiento irrazonable el derecho de suscripción preferente, que en el presente caso comprometía, como ya se dijo, la presencia del accionista en la sociedad y por ende el ejercicio de sus derechos a la libre iniciativa y asociación. Vean lo importante de este considerando 71, ¿no?, que se pronuncia sobre la afectación de los derechos de la recurrente desde un matiz constitucional. Ahora bien, en torno a la reducción del capital específicamente hay que retroceder al considerando 11 y ahí se anota: en el presente caso, de la lectura de la demanda, se desprende que si bien se alega que el acto lesivo ha consistido en el impedimento del ejercicio del derecho de suscripción preferente de acciones, derecho que no estaría encuadrado dentro del catálogo de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, de la misma lectura se concluye que el mencionado impedimento tendría una conexión directa dada la reducción del capital social a cero de la empresa concursada con el derecho a la propiedad y el derecho a la libre iniciativa privada conectado con el derecho de asociación. Y ahí está la lectura constitucional del caso. Agrega posteriormente la sentencia: de este modo, si bien inicialmente la propiedad de las acciones y el valor que las mismas tienen o su representación como derechos políticos al interior de la sociedad están sujetos a los vaivenes de la vida empresarial, donde el capital y el interés lucrativo de la sociedad son los que determinan los frutos de la propiedad accionaria, también es cierto que la sociedad comercial no puede pasar de cualquier modo por encima de los derechos individuales de los socios que la componen. Y entonces se atiende aquí a la posición del socio afectado por estos acuerdos en los que se había dejado de lado su participación. Vamos ahora más adelante al considerando 49, donde se agrega: en principio, la reducción del capital social de una empresa a cero es imposible, en tanto ello implicaría la desaparición de la misma, en virtud de la desaparición de la fuente en donde emana todo el conjunto de acciones que permite la titularidad de los accionistas y la vida de la sociedad. Con la reducción a cero, además, no solo se elimina el soporte económico material de la sociedad, sino que se anula todo poder jurídico que da posibilidad de actuación a cualquier accionista. Añade en el considerando 50: es por esta razón que cuando la práctica societaria o algunas legislaciones, entre paréntesis agregamos refiriéndose a la operación acordeón, han permitido la reducción a cero del capital social, lo han hecho bajo la condición ineludible de que en acto inmediatamente posterior el capital se vuelva a recomponer con un aumento automático. Este efecto de ajuste y expansión inmediata del capital social es el que brinda el apelativo de acordeón a esta operación societaria de reducción a cero e inmediato aumento del capital. Y ahí viene ya la referencia y el reconocimiento a esta operación acordeón. Más puntualmente sobre dicha operación se pronuncia el considerando 51. Desde el punto de vista de la sociedad comercial, debe tenerse presente que en la práctica este tipo de acuerdo se adopta cuando las pérdidas de una sociedad llegan a tal extremo que es necesario la reducción del capital social para la compensación de las pérdidas.
Dicho acuerdo se toma además en atención a que muchos de los socios ya no se encuentran en capacidad de efectuar nuevos aportes que permitan reflotar la sociedad o empresa. Y entonces ahí empieza su análisis puntual de cómo debe darse esta operación acordeón. Para concluir en el fundamento 55, que es el más importante de todos para la materia que estamos comentando, diciendo lo siguiente: es por este orden de razones que este tribunal considera que, desde la perspectiva del derecho de propiedad, la operación acordeón es constitucionalmente legítima, aunque su puesta en práctica debe estar sujeta a una previa condición de validez: el otorgamiento del respectivo derecho de separación a los socios, lo cual implica indefectiblemente que el socio minoritario que no esté de acuerdo con la reducción del capital social a cero y lo manifieste así, de modo indubitable, puede ejercer su derecho de separación previo con el objeto de que se le restituya el valor que en ese momento ostentan las acciones de las cuales es titular, de conformidad con el artículo 200 de la Ley General de Sociedades. Y el que sí esté de acuerdo, que pueda ejercer su derecho de suscripción preferente, para que tenga la posibilidad de mantener su participación porcentual en la sociedad. Consideramos que con esta sentencia el Tribunal Constitucional marca una pauta interesantísima en el derecho peruano y específicamente en el derecho societario, ya que desarrolla una figura que acontece en la práctica empresarial, pero que lamentablemente todavía no ha sido incluida en la normatividad societaria. Sin embargo, aún en esa situación, el Tribunal Constitucional, cumpliendo sus funciones y su mandato de cubrir lagunas jurídicas, ha desarrollado, y lo ha hecho a nuestro criterio de modo acertado, esta figura de la operación acordeón, de corte económico, financiero y jurídico, y dando una regulación bastante precisa e interesante, en la que se salvaguardan los derechos de los accionistas, pero también se atiende a la práctica empresarial, porque no se trata de prohibir la figura, porque es una figura que responde a ciertas necesidades empresariales, pero no por ello se va a afectar a los accionistas, aun cuando estos sean minoritarios. Una visión integral del derecho societario, una mirada completa de la teoría de los stakeholders o de los grupos de interés, e incluso una perspectiva actualizada de lo que significa el gobierno corporativo para la adecuada gobernanza de una sociedad, exige tener una mirada crítica de estas operaciones para conseguir una regulación acertada, como lo hace el Tribunal Constitucional con esta operación acordeón. Por todas esas razones, consideramos que esta sentencia constitucional es de meridiana importancia en el ámbito del derecho societario peruano, y nos complace pues haber participado en la obtención de esta sentencia, porque definitivamente marca una pauta que es digna de analizar. Ha sido un placer haber compartido con ustedes en Tribuna Constitucional, y nuevamente nuestro agradecimiento a EGACAL, Escuela de Derecho. Hasta una nueva oportunidad, amigos. Gracias.